Bueno, con la llegada del frío, ¿no? Y las enfermedades respiratorias, y notando también, después de haber recibido el parte sobre la situación epidemiológica del COVID-19 en nuestra ciudad, donde nota un aumento de casos positivos o de casos activos, lo molestamos en esta mañana en la radio y le agradecemos mucho el contacto al secretario de Salud, Francesco Fioramonti. Buen día, Francesco, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día, Juliana, ¿cómo te va? Bien. Bien. Bueno, Francesco, obviamente se vienen los primeros fríos y con ello, sí, todas las enfermedades respiratorias. Y era de suponer también, en este sentido, que podría registrarse un aumento de casos activos de COVID, ¿no? Sí, era un poco lo que se estaba esperando, ¿no? Tener un aumento de número de casos y de consultas de patología respiratoria, entre las cuales se encuentra dentro de los virus que está circulando el coronavirus, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, sí, vemos que, para que tenga una idea, de 100 hisopados de personas que tienen síntomas respiratorios compatibles con gripe o con otros cuadros similares al COVID, nos dio que el 38% eran positivos para coronavirus. O sea que dentro del volumen de consultas que tenemos de patología respiratoria, nosotros sabemos que de cada 10 personas con cuadros respiratorios, entre 3 y 4 personas sabemos que pueden estar cursando un COVID en base a la estadística que se va elaborando a nivel local, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad, si hablamos de enfermedades respiratorias, si ya sea gripe o sea COVID, creo que todas tienen más o menos el mismo compendio de síntomas, ¿no? ¿Es bastante complicado determinarlo o tienen diferencia en este sentido, Francesco? No, en realidad comparten la misma sintomatología. Si nosotros nos manejáramos por el cuadro clínico, Uh-huh. Tendríamos sensibilidad a la hora del diagnóstico, pero muy poca especificidad. O sea, no podríamos poner nombre y apellido si es COVID o no. Claro. Si lo hacemos por descarte, que lo que no es COVID, estimamos que es o virus sincicial respiratorio, que circula desde mayo hasta agosto, Uh-huh. y afecta sobre todo a niños menores de 2 años, pero también afecta a personas adultas y no tiene vacuna. Y después el virus de la gripe, son las 3 cepas de gripe, gripe A y los otros 2 influenza, Uh-huh. que están circulando, y que esos son los que nosotros vemos todos los años. Claro, Antes del estacionales, COVID, sí, sí, claro, que también produce ocupación de cama, complicación en las personas mayores de 65 años con factores de riesgo. Uh-huh. Por debajo de esa edad también se indica la vacuna de gripe. Entonces, como se ha vacunado en forma progresiva y constante con COVID desde que se inició la campaña de vacunación, Sí. y a eso se le sumó la vacunación anual de la gripe. Lo que estamos viendo son cuadros que la mayoría, te diría que en el 90% se están manejando de forma ambulatoria y con muy poco requerimiento de camas de internación. Estamos entre 3 y 4 internados, ¿sí?, que tenemos semanales, pero que no son todos COVID, algunos sí, y en terapia intensiva no hemos tenido ningún ingreso de pacientes COVID positivo o con cuadros respiratorios complicados, sí, EPOC reagudizado, que bueno, que eso sabemos que es esperable todos los años, ¿no? Claro, sí, sí. Vos me comentabas ayer que obviamente que con el aislamiento y el encierro es como que, es decir, la gripe ahora, los tipos de gripe es como que están circulando más que los 2 años anteriores también. Claro, nosotros tuvimos casi durante 1 año y medio, 2 años, la exclusividad del cuadro respiratorio de coronavirus. Uh-huh. Hoy el coronavirus circula junto a los otros virus porque es como que la vacuna lo que ha hecho es atenuar los cuadros, acortar el periodo de estado, el periodo de contagio. No evita el contagio la vacuna, eso para seguir recalcándolo. Sí, sí. Evita las formas graves y baja la mortalidad, como lo hemos visto. Uh-huh. Pero no disminuye la posibilidad de contagio. Sí, lo que disminuye el riesgo de contagio, que lo baja a un 30%, es el uso de barbijo en lugares cerrados o en lugares donde hay aglomeración de personas, sobre todo personas que no conocemos, que no Claro. son del ámbito habitual nuestro de la burbuja familiar. Claro, que
Que esto es algo que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Que la utilización, obviamente, si bien no hay imposición ahora y es como que el uso del barbijo ya no es obligatorio, esto de tenerlo en cuenta, porque todos tenemos un barbijo a mano, Claro. no solo para protegernos del COVID, sino también para la gripe. Exacto, o sea, te protege tanto para el virus de la gripe como para el COVID. Uh-huh. No es obligatorio, ¿cierto? Queda a criterio de cada ciudadano de usarlo si quiere, donde se considere hoy ya que puede haber un aumento del riesgo. Así Uh-huh. que en ese sentido no es que ya es obligatorio el barbijo, ni mucho menos. Se trata de llevarlo al COVID, lo que nos están diciendo del Ministerio, que ya es una patología más que convive con nosotros, que tiene vacuna. Claro. Y habrá que ver de acá en adelante cómo se van evolucionando esas vacunas y seguramente avanzaremos a una vacunación anual o semestral, cada 6 meses, para tener una cobertura. Lo que vemos es que tenemos 2 a 3 brotes anuales de COVID, ¿no? Uh-huh. Entonces, y estaríamos así en las puertas de uno de esos brotes, Francesco. Digo, obviamente hoy arranca el invierno y obviamente va a bajar aún más la temperatura. ¿Se podría estimar porque en este caso tenemos hasta al sábado, que es el corte de la semana epidemiológica, 72 casos activos, ¿no? Sí, mira, tuvimos hace 15 días, la semana que cerramos hace 15 días, tuvimos 9 casos en toda la semana, después saltamos a 28. Sí. Y ahora estamos en 78. Si uno proyecta la curva, es probable que tengamos en esta semana cerrada el sábado que viene, que será la semana número 25 epidemiológica, de 78 estemos aumentando al doble de casos, puede que lleguemos a 100, 140 casos Uh-huh. semanales. Nosotros acordate que hemos llegado a tener 370 Sí. y 526 casos semanales. Sí. En el último brote. También depende mucho de el nivel de testeo que hay. Hoy se están testeando solamente las personas con síntomas, Uh-huh. ¿sí? No estamos haciendo los testeos masivos a personas sin síntomas, con síntomas, como hacíamos, ¿te acordás? Sí. En la municipalidad o en los sí. diferentes barrios. Y bueno, y creo que por ese lado es acostumbrarnos a convivir con el virus. Sí, hacer hincapié en quien tiene el esquema de vacunación incompleto, que se acerque al vacunatorio. Quien ha pasado más de 4 meses de su segunda o de su tercer dosis, que se acerquen y se den el refuerzo. Eso los va a proteger indudablemente hasta fin de año seguramente. Uh-huh. Y bueno, es convivir con esto. Yo creo que vamos a tener un par de semanas más de aumento y después otra vez el descenso, conociendo cómo es la curva previa, ¿no? Sí. Con toda ya todos los datos que se tienen, ¿no? Del COVID-19 después de 2 años. Francesco, los criterios a la hora de hisopar, porque recién hablábamos de que son similares los síntomas entre el COVID y la gripe o las enfermedades respiratorias. ¿Qué los hace a ustedes llevar a hisopar al paciente? Cuando vos sospechás que puede estar cursando un COVID y puede estar en riesgo, sobre todo si es mayor de 60 años. Bien. O si tiene esquema de vacunación incompleto, tratamos de hisopar sí o sí. Bien. Salvo que la persona se niegue. Uh-huh. Y después básicamente es eso. Bien. Por eso te digo que 38% de las personas con síntomas nos han dado positivo, o sea que tenés un porcentaje grande de pacientes que están cursando la enfermedad, que no es COVID y que seguramente es sincicial respiratorio o virus influenza de la gripe, que es lo que se espera en esta época del año, que es lo habitual, ¿no? Sí. Y con respecto a la ocupación de cama y al requerimiento de oxígeno hospitalario, estamos dentro de lo esperado de todos los años. No es el mayo que vimos el año pasado, que llegamos a tener 6 pacientes en terapia en esta época, uh-huh, todos COVID positivos, y más de 19 pacientes ingresados, todos con requerimiento de oxígeno. Es más, el hospital hoy no tiene separado el área COVID de no COVID. Si no tratamos a la persona con COVID, mantenerla en una habitación común, individual. Bien. En este caso, ¿sigue siendo la misma cepa, la Omicron, la que sigue circulando? Sí, con algunas subvariantes, nos están diciendo, pero la vacuna sigue siendo efectiva, pero es importante saber
que las 3 dosis de vacuna son efectivas contra la Omicron. Bien. 2 dosis es incompleto, y con 4 dosis estás muy bien protegido. Bien, es importante esto que vos mencionás, es decir, sí, obviamente todos ya sabemos que la campaña de vacunación COVID es voluntaria, es decir, bueno, quizás hay gente que pueda acceder ahora, pero aquella que ya accedió en una primera instancia, ya que lo hizo, que complete los esquemas para favorecer, ¿no?, lo que haga la vacuna. Claro, disminuye mucho las complicaciones de internación y de mortalidad. O sea, no hemos tenido fallecidos nosotros en esta ola, lo que va de estos meses, sí. Y sí tuvimos 9 fallecidos sobre 2.000 casos a fin de año, pero veníamos de 44 personas fallecidas sobre 1.900 casos a mitad del año pasado, cuando la vacunación todavía no estaba completa. Fue un escenario muy diferente de diciembre, cuando aparece la Omicron, que la mayoría de la gente ya tenía 3 dosis, o 2 dosis por lo menos. Sí, y esto no es una opinión, esto ya es dato estadístico, ¿no? Exacto. Porque obviamente se habló tanto del tema de la vacunación en algún momento, haciendo futurología, ahora ya estamos hablando de estadísticas, ni más ni menos. Esto no quiere decir que no vayamos a tener alguna complicación que pueda provocar el fallecimiento de un paciente, tanto de gripe como de COVID, ¿no? O sea, claro. De gripe vemos todos los años complicaciones y sobre todo en adultos mayores, que la gripe actúa como una complicación sobre alguna patología de base que ya ese abuelo ya trae, y termina siendo una neumonía y a veces no puede con la vida, pero bueno, está dentro de lo que sabemos que puede pasar. En este caso sería un poco la población de los pacientes que están internados en este momento. Claro, de los pacientes que están internados, muchos están cursando COVID, pero su motivo de internación no fue COVID. Claro. O sea, fue como un hallazgo en la internación. Claro, porque ese protocolo sí se sigue aplicando, ¿no? Sí. Es decir, realizarle el hisopado a todo aquel que ingrese por algún tipo de internación al hospital. Sí, todavía lo mantenemos y nos ha dado resultado, porque a veces un paciente que va a entrar a quirófano, sabiendo que ya es COVID positivo, ingresa a quirófano, se resuelve su patología. Si es programada y puede esperar, por ahí esperamos que curse el COVID, pero a veces en la urgencia se hace. Y después queda en el piso, en el área COVID, en la habitación para pacientes con COVID. Sí. Pero en realidad su motivo de ingreso fue una cirugía. Fue otra situación, está bien. Y esto también se mantiene, Francesco, en el caso del personal del hospital, ¿se siguen realizando así aleatorios testeos? No, lo que estamos haciendo es los pacientes con síntomas, se los testea, y después lo otro que cambió, el protocolo, es que el paciente que es positivo para coronavirus, el aislamiento es de 5 días, ¿sí? Y al 6º día ya puede volver al ámbito de trabajo, independientemente de su esquema de vacunación. Bien. Siempre y cuando no esté con síntomas, ¿no? Sí. Si fuera un cuadro gripal, que se dan 5 días en la gripe, después vuelve a trabajar, y 5 días más en el trabajo de cuidado con medidas de protección y extremando un poquito más esa cuestión. Y con respecto a los contactos estrechos de los casos confirmados, si hacen síntomas, dentro de los 10 días se los puede diagnosticar por criterio clínico, y si no tienen síntomas no se aíslan. Hoy el contacto estrecho de un caso confirmado se maneja como se manejaba el contacto estrecho de una persona que cursaba con gripe. Bien. O sea, alguien que convive que está con gripe, circula a nivel comunitario. Obviamente el barbijo sirve mucho porque disminuye, si fuera una carga viral baja, el contagio, y a su vez el contagio hacia terceros, claro. En este momento, en esta época del año, después el barbijo habrá que reverlo, yo creo que se va a desaconsejar su uso, pero en este momento que estamos con un aumento de casos, que estamos en época invernal, que hay aglomeración de personas, que ya nos juntamos más adentro que afuera. Claro, sí. El barbijo, sobre todo cuando no conocemos, te protege. Bien, así que esto justamente te iba a preguntar, así que los criterios son 5 días de aislamiento para la persona que cursa la enfermedad y la persona que es contacto estrecho. Si no tiene síntomas, no tiene que aislarse. No debería aislarse. Bien. Y los 5 días de la persona enferma, al 6º día ya puede salir a nivel comunitario, siempre y cuando no haya tenido síntomas o no haya habido empeoramiento de los síntomas. Si está con fiebre, seguir.
Claro, sí, por supuesto. Obviamente, en este caso siguen haciendo la asistencia telefónica a las personas con positivas. Sí, quedó un solo operador que está Bien. haciendo el seguimiento, Ujú. pero más que nada ya lo hace con un enfoque de riesgo y obviamente el teléfono abierto a consulta, pero ya te diría que prácticamente se va desarticulando todo ese dispositivo porque vemos que ya no es tan necesario. Obviamente siempre tenemos que tener en cuenta esto que vos dijiste al principio de la charla, esto de decir, bueno, el COVID no desapareció, el COVID sigue circulando y, es decir, y va a permanecer mientras pueda haciéndolo, ¿no? Sí, lo que uno tiene que estar atento es a nivel internacional, a las noticias, a lo que se informa, es que no haga una mutación que se haga invisible a las vacunas, porque ahí estaríamos en un problema nuevamente. Entonces, en ese sentido, todo hace pensar que vamos a pasar a una endemia, como que dice, ¿no? De una pandemia a una endemia donde va a haber brote esporádico en determinadas zonas del país. Sí, sí, Fíjate que sí, esto arrancó primero en el AMBA, y nosotros en el AMBA ya está bajando los casos, claro. y nosotros estamos viendo que acá estamos en aumento y seguramente en un par de semanas vamos a empezar el descenso. Claro, Y la ocupación de cama aparece después, ¿no? ujú, Aparece a los 10 días de los brotes. claro. Y los fallecidos también. La dinámica es igual, siempre. Es Sí, como que va en cascada y va bajando. tal cual. Bien, Bien. así que bueno, no hay que tomar, es decir, las medidas de cuidado no solo para el COVID, sino para las enfermedades respiratorias, las medidas de cuidado para todas las enfermedades. Creo el lavado de manos, eso ya debe quedar ya casi como el ABC, ¿no? Y algunos que prefieran cuidarse mejor, poder utilizar sobre todo en lugares cerrados y donde no hay contactos frecuentes el barbijo. El lavado de manos al menos 3-4 veces al día, sobre todo antes de las comidas, y después, obviamente, después depende de cada profesión, que puede haber un paciente o lo que sea. Ujú. El lavado de manos previene muchísimo el contagio, así que no solamente de patologías respiratorias, sino también de patologías gastrointestinales y otras enfermedades. Bien. El lavado de manos es algo que vino para quedarse y que uno debería promocionarlo permanentemente. Sí, debe quedarse, es cierto, para todo tipo de enfermedades. Más allá del COVID, que obviamente siempre es un tema que uno, si bien no tenemos la misma ansiedad que hace 2 años y lógicamente tampoco la gente reacciona de manera preocupada ante el aumento de casos, es una cosa que, bueno, está y uno ya lo va manejando con mayor información. Lógicamente, ustedes también desde dentro del sistema de salud han empezado a retomar las otras actividades, ¿no? ¿Notás un acercamiento de la población a lo que son chequeos, a retomar, sí, un poco la normalidad en este año? Sí, hay un aumento de consulta de controles clínicos en el pool, en el privado, los sistemas de salud, Uh-huh. y vemos también un aumento a nivel general, porque nos han hecho saber también las autoridades provinciales, de un aumento de patologías cardiovasculares, que muchas veces se está manejando la hipótesis que el post-COVID deja alguna secuela, ¿sí? De patologías autoinmunes y patologías coronarias, en enfermedades, en pacientes con cierta predisposición, pero también han sido 2 años donde no ha habido controles de salud a la altura de lo que se venía haciendo. Entonces puede que aquella persona con diabetes, con hipertensión, que tenía una muy buena adherencia al tratamiento, en el transcurso de estos 2 años puede que haya dejado un tratamiento o haya dejado de hacer los controles por miedo, por restricción, porque no había tampoco tanta oferta Claro. a nivel de salud para hacer los controles, y eso puede ser que se está viendo ahora un rebrote de infartos cardíacos, accidentes cerebrovasculares, eso sí se está viendo. Claro que El tiempo dirá, ¿no? A ver si esto está asociado más al COVID o a las cuestiones más sociales. claro. Hay gente que dejó de hacer actividad física y que hoy le está costando un montón volver a retomar el hábito de ir al gimnasio, de salir a caminar, y lo ven en los controles, ¿no? En general la población se ha vuelto más sedentaria y eso se traduce en un aumento de peso y eso traduce en un mayor factor de riesgo para patologías cardiovasculares.
Bien, claro, todo tiene que ver un poco con todo, ¿no? Hay que ver cómo recién en este 2022 se puede decir que retomamos esta nueva normalidad y que, bueno, quizás a algunos les cuesta más, ¿no? Romper Sí, con este aislamiento. cuesta. También desde el punto de vista de la salud mental vemos mucho deterioro cognitivo en adultos mayores, que en el transcurso del aislamiento no les ha hecho bien, Ujú. evidentemente, es así, el distanciamiento con los familiares. Bueno, venimos de 2 años que ya sabés que fue, Sí. eh, ahora que lo veas a la distancia, decir, bueno, pasamos por toda una etapa donde hubo muchos cambios de hábito, que eso impacta en la salud mental de la comunidad a nivel país, ¿no? Sí, sí, además, Y ahora hay que dar respuesta a eso. tal cual. Además, obviamente, esto no es decir, todo tiene un periodo, así como nos costó aislarnos, ¿no? Quedarnos en casa, evitar el saludo, ahora que es como retomar todo esto del Ujú. abrazo, eso también está costando, me parece, y ha quedado como una cierta resistencia, ¿no? En la gente por, bueno, este cuidado que se tiene que tener. Tal cual. 2 años sin escolaridad también tiene su impacto Sí. a nivel de los niños. Nosotros vemos mucho y nos hacen saber del área educativa. Ahora íbamos a pedir una estadística de todo lo que es el retraso madurativo Ujú. y también la problemática en lo que es el lenguaje. Acordate que el jardín es un espacio donde los niños se sociabilizan, Sí. juegan, se estimulan las áreas tanto del lenguaje, el área motora, el área social, y eso creo que hay que retomarlo y volver a apostar a dispositivos que neutralicen y mejoren ese tipo de déficit que estamos viendo. Sí, 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 a reforzar esto que estuvo un poco en falta. Si bien, obviamente, la educación nunca paró, pero la virtualidad fue otra cosa. Y no es lo mismo, No es lo mismo, no, no. no es lo mismo haber terminado la secundaria en forma virtual y Ujú. tener de pronto acceder a la universidad, por ejemplo, no es lo mismo, No, no, porque no. O arrancar primer grado, no, obviamente que arrancar no. primer No, grado. no, no, obviamente. Pero bueno, son todas las cosas que hubo que pasar y Ujú. ahora vamos para adelante, o sea, Sí, sí, por supuesto, es sí, sí. tiempo, ¿no? No, ni hablar que es así. Obviamente, también desde la secretaría que vos conducís, bueno, se están viendo, dejando el COVID, es decir, sin dejar de mirarlo, pero dejarlo a un costado porque se ha llevado protagonismo, retomar un montón de campañas, de promoción, de actividades y ver cuál es la situación sanitaria de la comunidad, ¿no? Y cuáles son las necesidades. Tal cual. Otra de las cosas que se están abordando es todo lo que es la parte de violencia intrafamiliar, ¿no? Eso, O sea, eso vamos a hablar obviamente cuando ya estén armados y con las protagonistas, pero me pareció interesante porque se está como armando un dispositivo para trabajar sobre esa problemática directamente, ¿no? tal cual, es un abordaje complejo donde requiere diferentes actores, mucho asesoramiento, ¿sí? Sobre todo a nivel de la víctima, y también trabajar sobre el victimario, ¿no? Ver Claro. cómo podemos rever y recuperar algunas conductas que no son saludables. Entonces, trabajarlo en forma conjunta y a partir de ahí, bueno, se van armando dispositivos en articulación con provincia, a nivel municipal, donde se le brinda asesoramiento a la víctima, pero a su vez generar espacios de promoprevención, ¿no? De promoción y prevención de todas aquellas eh, vinculaciones que son disfunciones familiares y que, bueno, ver cómo se pueden abordar para disminuir los hechos de violencia de género, sobre todo, que sabemos que a nivel país tenemos un femicidio cada 48 horas. Sí, son Menos. los datos siguen siendo preocupantes. Esto surgió, esta conformación del equipo por se celebró un convenio con el Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual, y esto está dentro del Claro, marco de Comunidades sin Violencia. tal cual, como vos lo decís, y esto es un dispositivo que está integrado por una abogada, una trabajadora social, un administrativo, también el área de psicología. ¿Y cuál es la idea? Poder brindar asesoramiento. Y ahí se hizo un convenio con el Colegio de Abogados de Lobería, que brindan las instalaciones y a su vez acompañan en lo que es el asesoramiento a aquella persona que haya recibido
violencia, ¿no? O que esté en riesgo. Claro. Entonces se siente tanto del acompañamiento como de la intervención y garantizarle que pueda tener una calidad de vida saludable. Claro, porque a veces en este tipo de temáticas tan difíciles como es el tema de violencia de género, la intervención inmediata está. El tema es el seguimiento, ¿no? El después. Claro. Que creo que apunta a esto, la famosa corresponsabilidad de todas las áreas, ¿no? Claro. Y bueno, todos estamos en el acompañamiento de estos hechos. Uh-huh. Yo creo que son los más preocupantes y son los más difíciles de abordar en el área y es un problema de salud pública importante. Sí, sí, Así y en eso están claro, trabajando. Exacto. Es generar nuevo conocimiento, nuevas estrategias de intervención, líneas de intervención, pero esto requiere sentarse diferentes actores y diagramar un fluxograma de acción para este tipo de situaciones. Claro, porque es desarrollo social, es la Comisaría de la Mujer y la Familia, bueno, la Asociación de Abogados, es un todo completo. El área como educativa, el claro. servicio local, porque a veces hay niños en riesgo, que reciben la violencia de forma indirecta. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, todo eso va enganchado de lo que es primera infancia, de lo que es hábitos saludables, de los espacios recreativos, poder mejorar la calidad de vida. Cuando hablamos de salud hablamos de todo, ¿no? Sí, no sí, solamente sí. De lo biológico. Sí, de la ausencia de la enfermedad no se entiende, pero bueno, me parece interesante esto de decir, bueno, el seguimiento, de decir, el acompañamiento durante todo este proceso, que a veces puede llegar a ser largo, ¿no? Sí. Y bueno, en este sentido, creo que este dispositivo tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con eso. Lo mismo que, bueno, la primera infancia, es decir, todos este tipo de programas también van un poco de la mano. Todo va enganchado, porque cuando habla de primera infancia está hablando de trabajar mucho con los padres. Claro. En los primeros 3 años de vida. Entonces, bueno, ver cómo respetando las pautas culturales de crianza que cada papá o cada mamá tiene, poder aportar hábitos saludables para que ese niño tenga un potencial a futuro de poder tener una resiliencia suficiente para sobreponerse a las adversidades que la vida te pone en el camino. Así que de eso se trata y eso se va a ver de acá a muchos años. Pero bueno, es empezar a trazar una política de Estado en lo que es la primera infancia. Sí, que ahí es donde necesitan de todo y cuando les empieza a faltar después obviamente se nota con el correr de los años. En el mientras tanto, Francesco, hay que organizar el hospital municipal, ¿no? El sistema social de salud con, es decir, las especialidades, con el tema de la atención y todo eso que también debe ser como un tema a trabajar. Hemos tenido varias incorporaciones y modificaciones y hemos reestructurado algunos servicios que aprovecho el momento para comentártelo. Incorporamos un oncólogo, ¿sí? El oncólogo que estaba viniendo decidió no venir más, así que el doctor Dojas atiende los días viernes de 8 a 12 acá en el hospital, al servicio de oncología. Él fue secretario de Salud de Balcarce, él terminó la gestión a fin de año. Y bueno, y como es oncólogo lo contactamos y empezó a venir los días viernes. Después Carlota Colantonio es una cardióloga que estuvo viniendo hacia guardia de terapia y viene los días martes, o sea que cardiología nos quedó lunes, martes, miércoles y viernes cubierto, ¿sí? Después se incorporó Antonieta Génova al área de psiquiatría, el área de salud mental, que es la psiquiatra que hoy tiene el hospital para dar respuesta a la demanda. Y incorporamos los 4 estudiantes de la PFO del último año de medicina de Mar del Plata, que están rotando ya hace 1 mes y medio. Uh-huh. Uno de los alumnos está en el Centro de Salud Itatí y otros están en los diferentes servicios del hospital, están muy contentos, seguimos manteniendo el vínculo con la universidad. Y el mes que viene, a principios de mes o fin de este mes de junio, el quirófano viejo, que nosotros teníamos, ¿te acordás cuando inauguramos el centro quirúrgico obstétrico? El quirófano viejo, que está al lado de la guardia, uh-huh, lo habíamos pensado para un shock room. Un shock room es un lugar donde vos puedas atender a los pacientes críticos. El paciente que ingresa por ambulancia con politraumatismo múltiple, o el gran quemado, o pacientes con accidente cerebrovascular o infarto de miocardio. Eso le llamamos nosotros código rojo, lo que no puede esperar. Y veíamos que la guardia era muy chica. Viste que era un consultorio con 2 camas.
Entonces lo que hicimos fue ampliar la guardia para lo que es quirófano. El quirófano funcionó como una extensión de la terapia intensiva cuando fue el brote de COVID, y tuvimos pacientes ingresados COVID positivo ahí. Y hoy lo que hacemos es refuncionalizarlo para lo que es servicio de emergencia. Así que nos quedaría el consultorio de guardia y ampliado el showroom con 2 camas, con toda la aparatología necesaria para abordar la urgencia extrema, tal cual. Bien, es Así decir, que, bueno, en ese camino vamos en el hospital y seguimos pensando cómo seguir mejorándolo, ¿no? sí, obviamente, y esto tiene que ver con que, bueno, ya la pandemia ya pasó y ahora hay que refuncionalizar lo hecho y aprovechar lo que se hizo también, ¿no? Tal cual. Bien. Así que, bueno, en este seguimos trabajando en los servicios. Bien, en esto que vos me mencionaste de cardiología, con esta atención lunes, martes, miércoles, me dijiste, y creo que viernes, ¿esto favorecería a que no sea tan largo el periodo de turno, Francesco? Sí, porque eso va a agilizar mucho el otorgamiento del turno y la respuesta para que el paciente pueda acceder a una cirugía rápidamente, porque en el prequirúrgico te piden el electro. Como te digo, vemos mucha patología cardiovascular que había que fortalecer el área. Nosotros tuvimos una pérdida de un profesional cardiólogo, el doctor Rodríguez, ¿sí? 1 año, y bueno, con todo el dolor que eso implica, también quedó un servicio con un recurso deficitario, ¿no? Y bueno, pensando en esas cuestiones también, es que se vio a una profesional para fortalecer la oferta de cardiología a nivel local. Hoy en privado hay un solo cardiólogo que funciona. Gutiérrez, en ¿no? el Claro. centro médico, Sí. Gutiérrez, y después todo lo está absorbiendo el hospital. Claro. Así que en ese sentido, bueno, seguir trabajando y en busca de profesionales que vean a la Lobería como lugar de trabajo, y obviamente mejor todavía si lo ven como lugar para vivir. Claro, directamente, para qué decir, si porque no es lo mismo acordar con un profesional que reside en otra localidad, decir, bueno, podés venir qué días a uno que ya se instale acá y que puede tener un amplio servicio, ¿no? Claro, el área de ginecología es otra área donde ya tenemos contacto con médicos de Lobería que están ya ejerciendo la profesión de ginecología en Mar del Plata, y que bueno, que estarían dispuestos a venirse a vivir a Lobería. Este fin de semana tuvimos una charla con una de las profesionales. Sabemos que ginecología es una especialidad básica, y la tenemos que garantizar. Lo mismo con gastroenterología, que a través del centro de estudio digestivo se regularizó ahora la posibilidad de tener los servicios a partir de julio todos los viernes, hacer la gastroenterología, los estudios digestivos alto y bajo. Eso implica menor movilidad de las personas de Lobería hacia afuera, sobre todo las personas no mutualizadas y los que tienen PAMI, que nosotros tenemos convenio con PAMI a través del hospital. Y todo eso implica, bueno, recurso humano, ¿no? O sea que yo creo que es lo más valioso y lo más difícil de conseguir y de seducir muchas veces para los pueblos del interior. Claro, porque en realidad el tema, porque a veces a mí me deja como que me queda la duda, es decir, ¿es económico? ¿La oferta no es económicamente apetecible o es el hecho de que Lobería queda tras mano? Mira, son multivariables, Sí. o sea, a veces son cuestiones familiares, otras veces pueden ser cuestiones económicas, Bien. otras veces son cuestiones laborales, que sabés que, igual que yo digo que en Lobería vos podés desarrollar cualquier tipo de especialidad básica y trabajo hay, pero bueno, hay especialidades muy puntuales que no tenés una casuística suficiente como para venirte a vivir o instalarte acá. Es decir, que no Otro tenés problema, una demanda tan importante como para atender en claro, Lobería, bien. Sí. nos pasa en San Manuel, o sea, vos fíjate que San Manuel, hoy está la doctora Argüello, que vive ahí, la doctora Belinzoni. La doctora Belinzoni está jubilada. Y tuvimos una médica que falleció, que fue la doctora Gramajo. Hoy San Manuel lo pensás, tenés que buscar recursos humanos desde lo médico, te digo, y otras disciplinas también, que tienen que viajar de Tandil o de Lobería, y eso implica todo un esfuerzo, ¿no? Pero tenés que garantizar los servicios. Hoy San Manuel, médico de PAMI, era la doctora Gramajo. No hay médico de PAMI, hay más de 200 afiliados a San Manuel de PAMI. Entonces, en algún momento PAMI va a tener que nombrar un médico ahí,
lo que se ha hecho ahora es contratar un médico a través del municipio, que es prestador de PAMI, que es la doctora Sarabia, que viene 2 veces por semana a San Manuel. Pero es algo que hay que resolverlo. Claro, sí, sí. Es una comunidad que, ya te digo, San Manuel está a 65 kilómetros de Lobería, es una comunidad de alrededor de 2.000 habitantes, y la verdad que buscamos recursos humanos que quieren instalarse en San Manuel. Y eso es lo que cuesta. Claro. Trabajo hay, eso te puedo asegurar. Sí, sí. Trabajo hay, cualquier persona que quiera ir va a trabajar. Hay que buscar a aquel profesional que esté dispuesto a trasladarse y, bueno, instalarse en forma permanente. Permanente, claro. Hablando de equipamiento, y esto es lo último, así ya te libero, el jefe comunal estuvo, justamente vos mencionaste, con PAMI, firmando un convenio con una posibilidad de poder adquirir, o por lo menos lo que se estaba solicitando era ambulancia y o tomógrafo. ¿Es así esto, Francesco? Sí. Mirá, se viajó a PAMI, se estuvo con la referente de PAMI, Uh-huh. Y ellos lo que se firmó ahí, el intendente lo que firmó fue un convenio Uh-huh. con otros municipios, donde habría un subsidio para la compra de aparatología o algo a nivel salud. Bien. Nosotros lo que pensamos en ese momento fue como prioridad un tomógrafo. Uh-huh. Nosotros también tenemos pedido hace 1 año y medio una ambulancia a provincia que está en licitación, ¿sí? Está en una licitación pública, la adquisición de 40, 50 ambulancias para diferentes municipios, y en una reunión que tuvimos en Mar del Plata, obviamente Martina nos garantizó que estábamos dentro de las prioridades con otros municipios, ¿no? Con la ambulancia. Sí, sí. Y con PAMI, la idea es poder tramitar el tomógrafo, que es específico, que se firmaría más adelante. ¿Para qué? Para garantizar el servicio de tomografía en la Lobería, porque hoy tenemos recursos humanos que están Capacitados como, claro, para poder hacer informes de tomografía, y técnicos que los podés capacitar para hacer la tomografía, cosa que nada imposible. Sí, sí. Pensar en un lugar del hospital, y hoy nos garantizaría a nosotros tener una tomografía en menos de 10 minutos en un paciente con un accidente cerebrovascular, que eso a vos te permite poder hacer un tratamiento cuando es isquémico dentro de un periodo de ventana de la hora. Sí, sí, sí. El rédito terapéutico es mucho mayor. No, mi coche volver. Eso te iba a decir, esto de que se deba así, por suerte no es tan lejos Necochea, pero estamos hablando de un cuadro donde si lo tenés acá, claro, es un traslado, sí, sí. El riesgo que implica un traslado, la ruta, uh-huh. Y nosotros hacemos todos los días una tomografía seguro, y hasta seguro, 2 o 3. Claro. Fin de semana largo tuvimos 3 tomografías, porque cualquier traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento tenía que hacer tomografía. Uh-huh. Y vemos que la violencia está en aumento, y vemos que la movilidad hace que tengamos mayor accidentología, y vos lo vas viendo en la estadística, ¿no? De lo que se ve de lo que es la accidentología en tránsito. Así todo que eso bueno, nos favorecería muchísimo, a su vez que pueda hacer convenio con el privado, y aquellas personas que tienen que hacerse tomografías programadas las pueden hacer en Lobería. Directamente. Todo esto implica un armado, el aparato sería lo menos complejo, porque el tema es armar un servicio que después dé un servicio de calidad. Claro. Entonces, eso va a llevar tiempo, pero bueno, vamos camino a eso. Bien. Vos mencionabas recién, vos decís esto de las estadísticas, es decir, ustedes toman en cuenta qué es lo que sucede el fin de semana, ¿no? Vos hablás Sí. de lo que pasó durante el fin de semana, y vos ves que el fin de semana tiene algunas características particulares con el tema de situaciones, accidentes de tránsito o riñas o peleas o ese tipo de situaciones. Sí, porque tenés mucha más gente en la calle, uh-huh. Tenés algo extra que es la nocturnidad, ¿sí? Que en cierta forma te aumenta el riesgo para este tipo de situaciones. Entonces, creo que tenemos que trabajar también en esta línea. El jueves tenemos una reunión sobre todo lo que es el observatorio vial, donde va a estar el área de salud, el área de emergencia, el área de policía, de control ciudadano, para poder trabajar en los controles, pero también en el abordaje de un siniestro vial, de cómo volver a intervenir, cómo interviene bombero, cómo interviene policía, cómo interviene salud a la hora del hecho consumado. Pero también hay toda una tarea grande de hacer de promoción, prevención, claro, de control y uh-huh, de educación, que uh-huh, creo que ahí es mucho más ambicioso, ¿no? El proyecto. Así que tenemos que
volvemos a lo mismo. Si nosotros desde la primaria y de la primera infancia, de la secundaria, trabajamos mucho lo que es la conciencia y la seguridad vial, vamos a tener mucho menos siniestros viales de acá a 10 años. Y uno lo ve así, los países serios lo trabajan así, a largo plazo como política de Estado. Bien. Mientras tanto, iremos dando respuesta a lo mediático, ¿no? Francesco, te agradezco mucho, no sé si querés agregar algo más, yo te agradezco la gentileza de habernos atendido y haber conversado un rato con nosotros. No, al contrario, gracias a vos y bueno, a disposición para lo que necesiten. Gracias, Te mando Francesco. un abrazo. Que una buena semana, gracias. Chao. En esta mañana de la radio, arrancando la semana, sí, tuvimos una charla con el secretario de Salud, una interesante charla, ¿no? Con el secretario de Salud, Francesco Fioramonti.